Grandioso Señor, te alabamos y te damos muchas gracias. Gracias por este culto. Señor, gracias porque usted ha velado por la ciencia y de esa manera, a pesar de la distancia, podemos conectarnos, en especial con usted, buen Señor. Ayúdenos a disfrutar de su palabra en esta mañana y en esta tarde. Bendice este tiempo, Señor, que como en la mañana lo tuvimos, ahorita en la tarde también sea de bendición para nosotros. Y Señor, ayúdenos a encontrar el aliento, ayúdenos a encontrar la esperanza. Ayúdanos a que nuestra mente se amolde a la suya y que podamos tener una gran sonrisa, un gran confort al lado suyo, Señor. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros y gracias por habernos comprado con la sangre de su Hijo. En Cristo Jesús te alabamos, buen Dios. Amén. Así que, como les decía, estamos en Romanos capítulo 8 y voy a leer para ustedes los versículos del 1 al 4 para esta tarde. Romanos 8, del 1 al 4. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos aquí en la primera sección de Romanos, la sección doctrinal, ya lo hemos ido viendo poco a poco. Estamos en esta porción donde nosotros nos encontramos desde el capítulo 7, verso 7, y estaremos hasta el versículo 11, 36, donde el siervo expone su condición en la esperanza. La primera condición que vimos es de que el siervo acepta su condición de pecador, es lo que estaba mencionando ahora el hermano Darío hace un momento, donde nosotros en nuestra vida pasada y a veces tenemos recaídas como religiosos, pero entendemos que la clave de nuestra vida espiritual es en Cristo Jesús. Entonces, a pesar de que somos pecadores, Cristo nos amó, Cristo nos perdonó, Cristo nos rescató. Así es como llegamos a la segunda parte de esta sección, donde el siervo acepta su condición de victorioso. Y lo decíamos en la mañana, eh, no podíamos llegar de buenas a primeras a este capítulo 8 sin antes pasar por la oscuridad de nuestra realidad que vemos aquí en el capítulo 7. Y ahora en el capítulo 8 nosotros veremos grandes alientos, grandes esperanzas para los que hemos estado día con día y hemos estado disfrutando poco a poco Romanos, ya sea en nuestra lectura, nuestro devocional, comparándolo con Gálatas y en las predicaciones en la iglesia. Nos damos cuenta de que han habido momentos muy, muy duros en la carta de Romanos. Dios nos ha hablado de una manera muy fuerte. Básicamente con nombres y apellidos el Señor nos ha llamado. Pero ahora vamos a ver, aparte del capítulo 3 que fue glorioso, el capítulo 8 que también es sumamente glorioso, ver todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso sin menospreciar el resto de la carta, pero cuando llegamos aquí, nuestra carne va a sentir un gran respiro, va a sentir una gran alegría. Así que llegamos así. No sé si la imagen se puede ver bien. Es una roca suspendida sobre una persona y esa imagen la encontraba cuando hablaba acerca de la culpa. Y es un gran peso, es algo impresionante sobre nosotros, sobre nuestros hombros y no nos deja avanzar. Y así es como me pongo a pensar viendo el capítulo 7 y el capítulo 8 y cómo dar un paso más en la vida cristiana, cómo dar un paso más si es que la ley de Moisés nos condena, la ley de Moisés es contraria a nosotros, cómo lograr dar un paso más en esta vida si la ley del pecado de nuestros miembros le gana a nuestra mente, lo que veíamos en capítulo 7, como al final del versículo 25, bueno, con la carne, tristemente, en un momento le serviremos al pecado, aunque no lo quisiéramos, y una vez y otra vamos a estar engañados por el pecado y por nuestra carne. Pero ¿cómo dar un paso más con todo eso? Y si la ley de nuestra mente, por más que lo intenta, no puede librarse de este cuerpo mortal, por más de que nuestra mente dice lo mejor es la palabra de Dios y ella es buena, es agradable, es impresionante la palabra de Dios, pero no lo podemos amoldar, ¿cómo damos un paso más con tantos obstáculos, con tantas situaciones en nuestra vida? Entonces así es como llegamos aquí a Romanos 8.1 y el título del mensaje de esta tarde es ¿se ha quitado la carga? Se ha eliminado la carga. Entonces, no sé si usted en algún momento de la vida cristiana se ha sentido así, demasiado abrumado, demasiado congojado,
se ha sentido demasiado sofocado por la culpa, por el pasado, por el presente y los afanes del porvenir. Así que si en algún momento usted como yo nos hemos visto derrotados y se nos acaban las fuerzas, aprendamos lo que nos dice Pablo en esta porción bíblica. Aprendamos de memoria el aliento que el Señor nos quiere recordar. Así que no sé si usted se ha aprendido el versículo de memoria de Romanos en esta época, pero si pudiera aprenderse Romanos 8.1, no solamente para este estudio romano, sino para el resto de su vida, usted va a encontrar el aliento para poder dar un paso más cada día. Así que no está por demás decir que esta carta en esta porción es directamente para creyentes en Jesucristo. Si usted es una persona que ya se ha rendido al Señor Jesús, esta porción es para usted, escrita para usted con amor de parte de Dios. Pero también si usted es una persona que no se ha rendido al Señor Jesucristo, si sigue luchando contra Dios, si sigue olvidándose del Espíritu Santo, pues déjeme decirle, ponga atención a todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Cómo es que esta porción bendice al cristiano y le pudiera bendecir a usted si tan solo deja de luchar contra Dios y deja de correr, se rinde delante de la cruz? Así que estamos aquí, Romanos 8.1, se ha quitado la carga, ese mensaje de esta tarde. Y vemos primero el aliento de los creyentes. Hoy simplemente estaremos en este versículo 1 y no quisiera avanzar más. Este capítulo es demasiado maravilloso, demasiado impresionante todo lo que nos lleva. Más bien, muchas porciones de Romanos las hemos avanzado muy rápido. Pero esta porción del capítulo 8 y el versículo 1 la vamos a dividir en dos partes. Y la primera parte es esto que se encuentra aquí, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La segunda parte del versículo será los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, estaremos viendo solamente esta primera porción y de hecho, algunas versiones de la Biblia acaban ahí el versículo, así que si usted se pudiera aprender esto de memoria, va a ser más que suficiente para poder dar un paso más, para poder sentir aliviada la carga de nuestros errores. Entonces, lo primero que vemos aquí es cómo no hay ninguna condenación. El aliento para los creyentes. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, en lo más mínimo, ni una sola condenación para nosotros. Vea, dice, ahora entonces, ninguna condenación hay. Y es necesario, es importantísimo que nosotros, cuando llegamos aquí al capítulo 8, versículo 1, recordemos lo que acabamos de aprender en los dos versículos anteriores. Decía, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y viene Pablo donde dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Entonces está ese confrontamiento, está esa situación, está ese problema donde nosotros estamos luchando contra la carne, donde estamos tratando de esforzarnos de agradar por Dios y a veces no lo logramos. Y cómo sobrevivir a esta abrumadora situación de que el pecado está en nosotros y se revela y nos lleva cautivos y a veces hasta consentimos con él. Y viene el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo y dice, pero ahora, entonces, no hay ninguna condenación. En lo más mínimo, ni una sola condenación. ¿Cuándo ya no hay ninguna condenación? Ya inmediatamente, ahora, en este momento, y pudiéramos decir desde el momento que usted se rindió al Señor Jesucristo, desde ese momento, ya no hay ninguna condenación. ¿Cuánta? Ninguna, ni una sola. Eso es lo que significa esta palabra en griego, ni una sola condenación, ni uno solo, ni la más mínima. ¿Y qué es eso? Condenación. Bueno, es la sentencia adversa, es nuestra naturaleza, cómo nosotros nos hallamos pendientes a esperar un juicio, pendientes a esperar la ira de Dios en nuestra vida, pendientes a saber cuándo Dios iba a clamar por nuestra alma y nos íbamos a presentar delante de Él y Dios iba a simplemente confirmar lo que ya nosotros sabemos, de que éramos pecadores y que merecíamos el infierno. Pero ahora no hay ninguna condenación, no más mínimo. Entonces, nosotros vemos que todos nuestros pecados han sido perdonados, no hay ninguna condenación por ellos. En todos los tiempos verbales, en toda nuestra vida, ya ha sido perdonada y no porque no tuvieran importancia, sino porque Cristo los cargó y así, y solamente así, nos lo perdonó. No por lo que nosotros hubiésemos hecho, no por actos de justicia, más mínimos, absolutamente nada de eso, sino porque Cristo
pagó el precio a nombre de nosotros. Él quiso enfrentar el castigo en lugar de nosotros. Así que le invito a que me acompañe a Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses 2, versículo 13 al 15. Vamos a encontrar ahí la porción bíblica para entender muchísimo mejor este pasaje. Así que estamos en Colosenses 2, 13 al 15. Lo vamos a estar leyendo y vamos a ver cómo el apóstol nos va a estar también hablando acerca de esta nueva condición en la que nos podemos encontrar sin ninguna condenación. Dice así, Colosenses 2, 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, nosotros totalmente alejados de Dios, alejados de la religión judía, dice, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Y si usted es de esas personas que marca su Biblia, y le motivo que ojalá pudiera marcar su Biblia en pasajes importantes, ese es un pasaje importantísimo. Dice, perdonándoos o perdonándoles todos los pecados. Esa frase, esas 4 palabras debería de ser un gran aliento para nuestra vida. No hay ninguna condenación, nos borró todo, nos perdonó todos los pecados que nosotros teníamos. Qué impresionante. Vea, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, todo la lista detallada de faltas que teníamos contra Dios, que nos era contraria, que no nos permitía acercarnos a Dios, que no nos permitía tener paz sobre nuestra muerte, quitándola de en medio para nosotros, pero cargándosela a Cristo, quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo no solamente quitó nuestros pecados, sino que se enorgullece en llamarnos sus hermanos, sus hijos. Y exhibió públicamente ante los principados, ante los ángeles, exhibió la gran obra de salvación. Entonces no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque todos los pecados, como dice Colosenses 2, 13 al 15, ya han sido borrados. ¿A quién? A todos los hombres. Vea lo que dice Hechos 10, 42, y hoy lo que vamos a estar haciendo es ahondar en el mensaje del Evangelio. Hechos 10, 42 y 43. Está aquí nuestra porción bíblica. Pedro anunciando el Evangelio a gentiles, tales como nosotros. Encontramos aquí cómo los pecados son todos perdonados y con opción para perdonar a todos los hombres. Dice Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hablando de Jesús, el que es juez de vivos y muertos, y a quien hay que predicar, dice, de ese han testimonio todos los profetas, Nahum, Habacuc, Miqueas, todos los profetas, y aún desde el mismo Génesis, dice, de ese dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿A quién? A todos. ¿Todos cuáles? Los que en él creyeren. Esa es la clave, esa es la condicionante. Si usted ya creyó en el Señor Jesucristo, primero todos sus pecados han sido perdonados, no importa quién fuese usted. A usted se le predicó el Evangelio y cuando usted creyó, cuando el Espíritu Santo le habló que usted era pecador y usted consintió con él, todos sus pecados fueron perdonados, porque no hay excepción de personas delante de Dios. Entonces, todos los pecados, a todos los hombres, en todos los tiempos. ¿A qué me refiero con esto? Ve lo que dice Romanos 3, versículo 21 al 26. Romanos 3, ya hemos pasado por ahí, un pasaje sumamente impresionante. Romanos 3, 21 al 26. Dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. El mismo mensaje. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O mira manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es el de la fe en Jesús. Me encanta porque dice que habiendo pasado por alto,
en su paciencia, la paciencia de Dios, los pecados pasados. En nuestra vida nosotros entendemos que Dios ha perdonado todos nuestros pecados pasados, nuestra vida sin Cristo, presentes, siendo cristianos y lo que llegaremos a cometer el día de mañana. Pero para Dios siempre fueron pecados pasados. Cuando Cristo estaba pagando por nuestra vida en la cruz, Él está viendo todos los pecados de una manera total. Él ya los conocía y aún así no le importó y quiso salvarnos. Por eso es que nosotros podemos decir ninguna condenación hay. Ninguna, ni lo más mínimo, ni una sola condenación. Ese es el mensaje que siempre se ha predicado del Evangelio y el que tenemos que recalcar. La mayoría de nosotros conocemos Juan 3:16 de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así inicia Juan 3:16. Pero el versículo 17 y 18 lo solemos olvidar o solemos cortar la lectura. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es Juan 3:16 al 18. Entonces, desde el principio, el mensaje siempre fue que no hubiera ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la siguiente clave. No hay ninguna condenación para un grupo selecto, sí, no de personas que ya forzosamente iban a creer en el Señor, sino que no hay ninguna condenación para los que en Él creyesen. Entonces, para los que están en Cristo. Y esto es la base de la fe cristiana. Estar en Cristo es una posición, es un lugar de honor, es un lugar de salvación en el cual nosotros nos encontramos. Veamos, los que ya están en Cristo son los que pueden disfrutar de este perdón de todos sus pecados. En 1 Juan 5, versículo 13, usted puede ver que es un mensaje propio y único para los que creen en el Señor Jesucristo. Primera carta de Juan 5, versículo 13. Usted va a encontrar este hermoso versículo que dice así, Primera Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Qué cosas? Las que están en la carta Primera Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Jesús, que depositan su fe, su confianza, su esperanza en Cristo Jesús. Están cimentados en la roca que es Cristo. Para ellos no hay ninguna condenación, no hay ninguna condenación. ¿Y dónde lo encontramos? Solamente en Jesucristo, el Salvador. Dice Juan 1:21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús se aclara que significa Salvador. Solo por Cristo hay perdón de pecados. Solamente por Cristo hay una liberación de cualquier condenación. Estaba leyendo la frase que venía ahí. Dice que qué pasaría si nosotros estuviéramos en una fila de personas sentenciadas a muerte y estamos ahí sudando, preocupadísimos, contando los últimos minutos, recordando todas las cosas que no pudimos hacer, estuviéramos ya prontos a sufrir el pago por nuestras fallas, por nuestros errores voluntarios posiblemente, y encontramos ahí que alguien viene, se acerca y nos dicen, es inocente, déjenlo ir. Eso es lo que Jesucristo está haciendo para con nosotros. Nos está llamando inocentes y que tenemos la libertad no solamente de huir, sino de poder servirle y poder estar con Él. Le recuerdo dos pasajes. Efesios 1:17, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Él tenemos redención. En Él tenemos perdón de pecados. Colosenses 1:14 dice la misma idea, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en Cristo Jesús. Así que si usted está buscando cómo purgar sus pecados, que hacer actos de justicia para quitarlos, si usted lo que está planeando es hacer ciertos actos o dar ciertas ofrendas o hacer ciertas cosas para poder sentirse libre de sus pecados o tratar de restituir alguna relación o tratar de pagar o enmendar algún daño, no es así. Eso ayuda, pero la importancia que nosotros tenemos es entender que es solamente en Jesucristo
donde nosotros logramos una esperanza. Entonces, la pregunta en esta tarde es, ¿está usted ya en Cristo? ¿Está usted ya en Jesús? ¿Es usted una persona que ya ha creído en Jesús como su Señor y Salvador? Esa es la pregunta. Porque si usted ya está en Cristo, si usted ya ha cimentado su vida en las enseñanzas de Jesucristo y descansa en la obra de Él, usted ya puede decir, no hay ninguna condenación para mí, ni una sola, ni la más mínima. No tengo que temer al infierno, no tengo que temer eh, a que Dios me deje de amar, no tengo que temer a que el Espíritu Santo se aleje de mí, como le pasaba a muchas personas en el Antiguo Testamento. No hay ninguna condenación. No hay ninguna, no por nuestros actos, no porque seamos buenos, no porque seamos algo útiles delante de Dios, sino porque Dios quiso hacerlo así para mostrarse glorioso e impresionantemente espectacular. Así que es un aliento solo para los creyentes en Cristo Jesús. Decíamos que Romanos estaba dividido como Juan, Pablo, el evangelista, y ahora es el discipulador. Y en esa sección de discipulador, ahora nos ha hablado tan íntimamente y nos ha dicho, vean, yo tengo esta lucha, yo tengo estos afanes, yo tengo esta situación, mi carne me lleva, me engaña a cometer pecados, todo eso. Y llega Pablo a decir, miserable de mí, y está todo ese juego. Y Pablo viene y hace una pausa y sonríe y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es un tremendo aliento, saber de que Dios nos mira así, porque esto es la palabra de Dios hacia nosotros. Ahora bien, es el aliento para los creyentes, pero vamos a ver el caminar de los creyentes. Yo quisiera hacer una pausa aquí. Lo que usted va a encontrar en esa porción es casi que lo mismo que se encuentra en el versículo 4, donde dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es una nota aclaratoria. Y déjeme hacer esa aclaratoria. Este es el resultado, no la causa. ¿Por qué no hay ninguna condenación? ¿Por qué hay perdón de pecados para los que están en Jesús? Porque hay esperanza para los que están en Jesús. No porque andan conforme al Espíritu, no, sino que porque ya no hay ninguna condenación, porque creen en Jesús, ahora van a vivir andando en el Espíritu. Entonces, a veces podemos confundirnos de que porque ando en el Espíritu no hay ninguna condenación. Entonces, si peco, hay condenación para mi vida. No, esa no es la idea. Sino que como no hay ninguna condenación, yo me siento libre de obedecer al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se nos dice aquí? Primeramente, ¿cómo es el caminar de los creyentes? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es que ellos se conducen? Bueno, no andan conforme a la carne, lo hablábamos temprano. Es nuestra condición humana caída, son nuestra naturaleza pecaminosa, es nuestro viejo hombre que se quiere revelar una y otra vez. Es la naturaleza humana privada del Espíritu de Dios y dominada por el pecado. Eso es. Es lo que nosotros hacíamos cuando no conocíamos de Jesucristo y lo que a veces nos atrae del mundo, nos atrae de ciertos pecados y ciertos actos. Esa es la carne. Y dice que nosotros no andamos a la forma o no andamos según la carne. Y esa palabra conforme usted la va a ver muchísimas veces en ese capítulo 8, pero dice que no andan, no caminan, no viven a la forma que las personas de la carne lo hacen, sino que andan conforme al Espíritu. No se trata, lo decíamos en la mañana, no se trata solamente de nuestro cuerpo físico, sino lo más profundo, los deseos más vagos y más vacíos y más sucios de nuestro corazón. Lo presenta Pablo en Gálatas, y como ustedes han visto, hemos acudido mucho a Gálatas para entender, y dice Gálatas 5, 19 al 21, nos habla qué es la carne y cómo nosotros la podemos identificar, porque dice que son manifiestas, podemos ver qué es eso que en las cosas en las cuales nosotros no deberíamos de caminar. Entonces nos dice Pablo en Gálatas 5, 19, manifiestas, claras, es la forma en que la carne se presenta. Dice así, Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia y lascivia. Y note que, digamos, las primeras, adulterio y fornicación son cosas físicas del mismo cuerpo, pero cuando hablamos de inmundicias, o sea, cosas sucias y lascivia, estamos hablando ya de cosas más intangibles. Idolatría, hechicerías, enemistades, o sea, tener problemas con personas, pleitos, celos, es algo intangible, es algo que está dentro de nosotros. Iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías, imagínense, envidias, homicidios, tanto físicos como en el corazón, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Y Pablo muchas veces dice, la verdad es que de esas cosas mejor ni hablar, y de esas cosas ni siquiera deberían mencionarse en creyentes, porque esas cosas son las normales de la persona que vive en la carne, dice. Estas son cosas de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la carne. Nosotros no andamos en esa manera. ¿Por qué? Porque nos forzamos, nos obligamos y crucificamos nuestro cuerpo con duros tratos. No, porque yo estoy tan contento y tan feliz y tan agradecido con Dios de que ya no tengo ninguna condenación, que para qué yo quiero buscar eso en el mundo. ¿Para qué yo quiero quedarme en estos actos? No, y además ese es el vivir normal de las personas en Cristo. Pero las personas en Cristo Jesús viven de una manera totalmente distinta. ¿Cómo viven? Viven, como lo decíamos temprano, de, del secreto a voces de la vida cristiana. Vivir acorde o conforme de la forma del Espíritu Santo. Lo vemos aquí también en Gálatas 5, 22 en adelante. Hace un contraste, dice Pablo, esa manera de vivir ya no encaja con el creyente. Ese ya no es su andar. Esa ya no es su manera normal de vivir. En cambio, el creyente anda a la forma del Espíritu Santo, anda siguiendo y obedeciendo los impulsos santos del Espíritu. Por eso dice el versículo 22, empieza con un pero el fruto del Espíritu, o más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Ponen la carne ahí en la cruz y la tratan de crucificar y tratan de detenerla todos los días. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si el Espíritu de Cristo me ha dado vida eterna, me ha concedido el perdón, entonces yo lo que quiero es andar también por el Espíritu Santo, que se haga evidente, que si el Espíritu Santo me inclina a perdonar, que yo lo haga, si me inclina a amar a alguien, yo lo haga, si me inclina a tener ese templanza, dominio propio de mi vida, yo lo voy a hacer. La respuesta correcta al Espíritu Santo siempre tiene que ser un sí. Entonces, esa es la manera normal en la que vive alguien conforme al Espíritu. Los que ahora pueden responder al Señor con un sí, antes no podíamos. El pecado nos tenía amarrados, sofocados y no podíamos, aunque queríamos, dejar eso. Estamos totalmente amarrados y nos gustaba estar en el pecado. Y no podíamos responder que sí, pero ahora, gracias a que Jesucristo nos ha perdonado y no tenemos ninguna condenación, le podemos decir sí al Espíritu Santo. Los que le obedecen, los que toman el arado y no vuelven a ver atrás. Digo el Señor Jesús, si usted me va a seguir y pone sus manos en el arado, en la vida cristiana, y se queda viendo lo que dejó atrás, usted no es digno de mí. Y ya nosotros ya no queremos volver atrás. Ya a nosotros no nos interesa. Y se repite ese canto que nos gusta tanto entonar, de que la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, yo ya no quiero nada. Lo único que yo quiero es estar con Cristo un día a la vez. Andan conforme al Espíritu. Entonces, la pregunta en esta segunda sección, ¿el Espíritu Santo lo tiene usted? Decíamos en la mañana claves para identificar si somos o no somos cristianos. Pero la pregunta en esta tarde es, ¿el Espíritu Santo lo tiene usted? ¿El Espíritu Santo tiene sus ojos? ¿El Espíritu Santo tiene la boca suya? ¿El Espíritu Santo tiene el control de sus manos? ¿Tiene el control de su dinero? ¿El Espíritu Santo tiene el control de su tiempo? ¿El Espíritu Santo tiene el control de su teléfono, de sus amistades? ¿Lo tiene usted el Espíritu Santo? Porque si lo tiene usted, usted va a caminar como un verdadero creyente, no porque se fuerce, no porque tenga unos rituales secretos, no, sino porque el Espíritu Santo le va a poner a usted en unos impulsos tan grandes
y hermosos que usted lo único que va a querer es obedecerle. Por eso decimos, la carga se ha quitado. Yo ya no tengo impedimentos para acercarnos a Dios. Dios me perdonó. Entonces yo lo único que quiero es estar con Él. Entonces, para el cristiano ya no hay condenación. Y usted me dice, pastor, usted lo está repitiendo y tantos versículos, es que esto tiene que quedar totalmente claro. Tiene que quedar totalmente claro. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora que usted se lo aprenda, porque esa es la respuesta que Dios tiene para usted en sus luchas diarias, en sus afanes, en sus caídas, en sus tropiezos. No hay condenación. Acompáñame a Romanos 8 nuevamente, pero ahora veremos, nos vamos a adelantar un poco a este pasaje. Y vemos aquí en Romanos 8, versículo 33. No hay ninguna condenación. Y pregunta en el versículo 33, Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son escogidos de Dios? Los que han creído en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús. ¿Quién los va a acusar? Dice, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Y responde, Dios es el que justifica, Dios es el que los respalda, Dios es el que está por ellos. Entonces, si ya estamos en Cristo, no hay condenación alguna. El mismo Señor Jesús es quien nos justifica. Es el mismo Dios el que respalda nuestra vida. Es el mismo que murió por nosotros. ¿Quién nos va a acusar? Así que hay un montón de situaciones en las que nosotros podemos ponernos a pensar ahorita al final del mensaje, pero tal vez haya algo que le esté acusando a usted, hay algo que le esté condenando, sea usted mismo, sea su conciencia, sea personas, sean vecinos, sean familiares. ¿Quién le está condenando? Según el versículo 33, Dios es el que nos justifica a nosotros, el que nos considera justos, perdonados. Estaba pensando en alguna ilustración para ese pasaje y trato de tener alguna imagen para cada mensaje, pero yo creo que en la misma palabra de Dios nos va a ayudar a tener una ilustración clara de la impresionante obra a favor de nosotros, que usted va a encontrar en Juan capítulo 8, una historia de ánimo para nosotros. Juan capítulo 8, así que le pido que por favor me acompañe a Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante, una historia conocidísima. Y el mismo alivio, el mismo ánimo que sintió esa mujer, lo podemos sentir nosotros cuando llegamos a Romanos 8:1. Dice Juan 8, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. O sea, totalmente claro que ella estaba cometiendo ese pecado. Le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús en este momento está quitándole todo juicio, toda oportunidad de juicio a ellos y está situándose a él como la única persona capaz y digna de juzgar esta situación. Y dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia y escuchando la palabra de Jesús, la misma palabra de Dios en lo más profundo de su ser, dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús era la única persona digna en esa tierra y en todo el universo para juzgar a esta persona que fue allá en el mismo acto del adulterio, totalmente condenable y, como le decíamos, en la línea para ir a morir. Y dice el versículo 10, y enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde, ella dijo, ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y anda conforme al Espíritu. Vete y no peques más. Si usted no se identifica con esta mujer, si no se identifica de alguna manera con todos sus pecados palpables, tangibles y dignos de muerte, y sentir el alivio, el perdón de sus pecados, sentir la esperanza para vivir un día más, no sé cómo lo podemos explicar, porque esa es una ilustración más clara y más directa de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida a favor de nosotros y poder decir con todo nuestro corazón y con toda nuestra alegría, Dios, gracias, porque ninguna condenación hay para mí, ninguna, ni una condenación hay para mí. Así que, por tanto, ya no se condene más usted. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí en Juan 8? Hay personas acusando a esta mujer, hay personas condenándola, hay personas que están acusándole a ella. Y a veces nosotros nos queremos poner en esa posición de juez con otras personas, pero lo más difícil es lidiar con nuestra misma condena, con nuestros mismos juicios, con nuestras mismas palabras de desánimo. Entonces, ya no nos condenemos nosotros mismos. Ya no nos condenamos, si Dios no nos ha condenado, si nos ha dejado libres, si dice Pablo en Romanos, ninguna condenación hay, y eso viene directamente de Dios, entonces no tomemos el lugar de Dios, no tomemos el lugar de juez, no nos consideremos más sabios o más justos que Dios y decir, bueno, es que Dios me perdonó, pero es que lo que yo hice es muy malo, muy malo. No, no se puede poner usted en el lugar de Dios. Dios lo compró a usted sabiendo lo que usted iba a cometer y lo que ya haya cometido. Entonces, deje que la gracia de Jesucristo le abrace y le sostenga a usted. Ya no se condene más. Deje que el perdón de Dios sea su himno, su alabanza, que pueda irse cantando, de verdad, que todos mis pecados han sido perdonados. Los tres cantos que tuvimos hoy en la tarde, todos encajan perfectamente con este mensaje de que todos mis pecados ya han sido perdonados. Gloria al Señor. Entonces, ¿con qué está luchando usted para poderse perdonar? ¿O con qué es lo que usted carga día con día? Ahora en esa ilustración de esa gran roca sobre esa persona, tal vez sea su diario vivir o hay algo ahí en el pasado, o hay algo en su presente que le está abrumando, le está golpeando, le está quitando la alegría, le está desanimando, no le deja avanzar y usted siente esa carga demasiado pesada. Y hoy en esta tarde nos dice, ya no hay ninguna carga, ya no hay nada en contra de nosotros. Así que, ¿qué es esa carga con la que usted tiene que dejársela al Señor y quitarse usted de la posición de juez y sentarse en la silla de la persona que acaba de ser perdonada? ¿Con qué carga? ¿Con una deuda? Moral o económica, carga usted con una infidelidad que no se logra perdonar, carga usted con un error en el trabajo abrumador o una mala decisión en su trabajo, carga usted con un daño a una propiedad privada, tal vez usted hizo algo y dañó a alguna persona o la propiedad de otra persona y no sabe cómo enfrentarlo, no logra usted cómo perdonarse y solamente recuerda ese momento y quisiera corregirlo. Carga usted tal vez con una muerte de alguna manera y se siente culpable por algo. Siente usted la carga por haber dañado a un ser amado, a una persona inocente que se vio afectada por usted. Si Dios pudo perdonarle, tenemos que aprender a perdonarnos nosotros. Entonces, reciba el perdón de Dios que Él está ofreciendo el día de hoy. Y segundo, ninguna condenación hay. No se condene usted. Nadie le va a condenar. Dios no le va a condenar. Jesucristo no le condena. Su pecado pasado ha sido perdonado. El futuro también va a ser perdonado. No hay ninguna condenación. Ya no se condene más y viva en el Espíritu. Esa es la segunda clave de esta tarde. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo vuelvo a aclarar, el secreto a voces de la vida cristiana. Andar obedeciendo al Espíritu Santo. Dígale que sí al Espíritu Santo y deje todas las consecuencias en sus manos. Si Dios le impone a usted a hacer algo, el Espíritu Santo lo lleva a hacer algo más allá de lo que usted se imagina poder hacer. Dígale que sí al Espíritu Santo. Si le pide perdonar, si le pide ir, si le pide buscar, si le pide hacer cualquier otra cosa, dígale, sí, sí es lo que quiero hacer. Me va a costar, pero ayúdame a cumplirlo.
Entonces, digámosle así al Espíritu Santo, dejemos las consecuencias en sus manos. A veces solemos dudar si lo que el Espíritu Santo nos está imponiendo, hacer eso, va a ser lo mejor o va a ser lo más sencillo, pero no dude. Tal vez no sea lo más sencillo, pero va a ser lo mejor, lo que le va a agradar a Dios. Solemos temer. ¿Qué pasa si le hago caso al Espíritu Santo? No voy a poder hacer eso, no voy a poder hacer lo otro. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué pasará allá? ¿Qué pasará con esto? ¿Que no podré comprar o eso? ¿Que no podré pagar? Deje de temer y respóndele que sí al Espíritu Santo. Solemos pensar también, ¿qué pasará? ¿Y qué pasa si voy y busco a esa persona que el Espíritu Santo me dice que vaya y busque? ¿Qué pasa si yo voy y cambio eso? ¿Qué pasa si eso? ¿Qué pasa lo otro? Déjelo atrás y dígale sí al Espíritu Santo. Solo respondamos sí a lo que Él nos indique. No, no por cumplir, no por una obligación, no por cumplir mandatos o reglas, sino porque estamos convencidos de que eso va a ser lo mejor para nuestras vidas. Entonces, si Jesús nos dice en esa tarde, ni yo te condeno, nuestra responsabilidad es levantarnos e irnos y no pecar más. Irnos y dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, porque solamente lo veremos en las siguientes porciones bíblicas. Solamente al andar en el Espíritu veremos cómo la ley, cómo la gracia, cómo la justicia se ve en nuestro diario vivir. Mis hermanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo va a andar usted? ¿Cómo va a vivir? Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por permitirnos reunir. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Gracias por nuestro hermano Gilbert que cumplió años hace poco. Gracias, Señor, por Byron, que en pocos días va a cumplir años. Señor, gracias porque tu iglesia avanza, tu iglesia celebra, tu iglesia está feliz y bendecida contigo. Señor, quiero pedirte una bendición especial para los que ya te conocen. Señor, es complicado vivir en esta tierra, es complicado tratar de sobrellevar nuestras malas decisiones, es complicado eh, lograr perdonarnos, Señor. Pero nos equivocamos otra vez, nuestra carne nos quiere volver a engañar, porque la posición de juez, la posición de árbitro, la posición de persona que tiene que tomar una decisión de vida o muerte, eras tú y solamente tú. Y tú en tu infinita gracia, por medio de la sangre de Jesucristo, nos has perdonado todos los pecados, pasados, presentes, futuros, grandes, pequeños, como querramos verlos. Nos has perdonado. Gracias, Señor. Gracias por quitar esa carga, gracias por quitar esa gran roca sobre nosotros. Y no echarla a un lado y olvidarse de ella, no, sino que la quitaste y se la pusiste a Jesús y Jesús voluntariamente lo llevó en lugar de nosotros. Bendito Señor, te alabamos y te agradecemos por perdonarnos. Gracias porque podemos dar un paso más. Gracias porque podemos vivir un día más. No por nuestra fuerza ni por lo que podamos hacer a favor tuyo, sino porque tú ya nos perdonaste y quitaste toda condenación. Cumpliste la palabra del Evangelio en nosotros. Señor, gracias porque si hoy morimos, estaremos contigo y estaremos en paz. Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos habla, que nos inquieta, que nos lleva, que nos fuerza a hacer las cosas que son agradables delante de ti. Y sabemos que a veces le decimos que no, pero qué hermoso es cuando consentimos con tu Santo Espíritu y Él adquiere más de nuestra vida y Él controla más de nuestro corazón, controla más de nuestros miembros. Señor, te pido que este mensaje de alivio, este mensaje de perdón, quede lo más profundo en nuestro corazón. Que Romanos 8.1 sea un versículo de memoria más en nuestros versos, para que tu Santo Espíritu lo siga obteniendo, porque mañana posiblemente caeremos. Tal vez hoy mismo, tal vez hoy te vamos a fallar, Señor. Pero en ese mismo instante usted nos va a decir, ni yo te condeno. Padre bendito, si hay alguien que no te conoce, que escuche este mensaje, tal vez no tiene esta alegría, no tiene este alivio, no tiene esta esperanza. Ayúdale a entender a esa persona que si se rinde delante de Jesús, va a tener esta y muchísimas otras bendiciones. Ayúdale a esa persona a que tu Santo Espíritu lo escuche de una manera totalmente clara y se rinda a Jesucristo
y reciba así el perdón de todos sus pecados. Porque no hay pecado tan grande que la sangre de Jesucristo no pueda perdonar. Si hay alguien que no te conoce, Señor, que hoy sea el día de salvación. Que hoy crea con todo su corazón en Jesús y reciba así la vida nueva. En Cristo te doy gracias por ese tiempo tan hermoso que hemos disfrutado. Amén y amén.